Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo en otra edición de Puentes de Papel, acá en vivo por Hora 60. Yo soy Agustín Mazzini. Y nos reunimos esta hora todos los miércoles de 13:30 a 14:30 para charlar un poco de lo que es la poesía, de lo que puede ser el quehacer del verso, las distintas corrientes, los distintos nombres que se han sucedido a lo largo del tiempo y de la historia y cómo los hemos recibido y cómo han ido llegando hasta nosotros. Esta vez nos toca hablar, elegí para traerles un poeta bastante distinto culturalmente, me parece a mí, porque es un poeta del mundo árabe, se lo califica, muchas veces la crítica lo ha interpretado, lo ha tenido como el poeta del mundo árabe, que es Mahmoud Darwish. Si no me equivoco, estaba pensando en cómo pronunciarlo, porque algunos dicen Darwish, otros Darwish. Bueno, hay distintas pronunciaciones que, bueno, es natural porque es precisamente el poeta palestino, un poeta palestino. Y es todo un desafío encararlo, porque me parece que tiene que ver con la llamada o una llamada. A veces uno escucha mucho dentro de la poesía, sobre todo cuando se habla a lo largo de la historia de la poesía, incluso en la actualidad se distingue entre poetas sociales y poetas de alguna manera esteticistas o estéticos, ¿no? Como que a veces está enfrentada lo que se entiende como poesía popular contra esta poesía más estética. Y me parece que Darwish, desde su oriente, desde su aldea, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Me parece que reúne las dos características. Sin embargo, me parece que a veces encuentro, yo personalmente, en la poesía social, o la idea de poesía social, a veces aparece hasta un poquito forzada, ¿no? Como a veces uno distingue, o por lo menos yo distingo, que a veces las voces de los poemas dentro de la poesía social, parece que el poeta, no digo todos los casos, por supuesto que no, pero a veces aparece un tono medio forzado, ¿no? Como que la voz se obliga a escribir sobre esto que está pasando, ¿no? Parece como si el poeta dijera: hay que escribir esto porque está pasando esto y yo no puedo ser indiferente, ¿no es cierto? Y eso en la poesía se nota. Para mí se nota mucho. No es el caso de Darwish. Él me parece poesía social en serio, pero porque la voz que habla dentro de su poesía también se está muy enraizada con lo que tiene que ver su historia personal, y esa historia personal está atravesada por los sucesos que van a acontecer en su vida y las circunstancias históricas, políticas, y de distintas, de todo lo que compone su ser, ¿no es cierto? Ya no es un poeta que se obliga a escribir o a hacer poesía sobre tal tema porque está pasando tal cosa. Juan Gelman, ahora después lo vamos a hablar un poquito de él. Cuenta siempre en las entrevistas, lo pueden ver, contaba una anécdota del poeta Paul Eluard, que es un poeta surrealista francés, que en esa época todos estaban pertenecientes al Partido Comunista, y en esa época todos estaban escribiendo poemas que tenían que ver con la revolución, con la situación social. Y en un momento le pregunta a Paul Eluard por qué no estaba escribiendo ese tipo de poemas, sino que estaba escribiendo poesía de amor. Y Paul Eluard le responde que para poder escribir un poema social o un poema que tenga que ver con la realidad, la circunstancia exterior tiene que coincidir con la circunstancia del corazón. Y a veces esta es la crítica que yo hago. Siempre a veces el poeta no repara tanto en lo que está viviendo él personalmente o en esa manifestación del ser y de la belleza que es la poesía, sino que se obliga a escribir, y eso en los poemas se nota, me parece a mí. En cambio en Darwish no. Darwish, su ser se define a partir de la situación política, de esta situación histórica, de esta situación cultural, de su propia militancia. Entonces a veces yo lo califico como un poeta social en serio, ¿no? Porque a veces amalgama o toma el sentir suyo muy lírico, muy propio,
y bueno, lo fusiona o de alguna manera le sale casi en automático terminar hablando de la situación palestina, como bueno, ya conocemos el tema del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina por parte del Estado de Israel, los distintos avances a los territorios, cuando se habla de darle cierta independencia a los territorios palestinos, después también hay una invasión al Líbano de parte de Israel, bueno, todo un contexto bastante difícil que Darwish lo sufre prácticamente de su nacimiento. Después él milita dentro de los estados palestinos por la liberación. Entonces ya veremos, tiene alguna relación con Yasser Arafat. En el momento de escribir la declaración de independencia de la comunidad palestina. Bueno, ya estaremos hablando de eso, pero justamente como hablaba de Juan Gelman, Juan Gelman tenía una hermana en Jerusalén. Esto que voy a leer salió publicado en página 12, me parece que es a fines de los 90 o a principios de los 2000, por ese momento, en donde él viaja a Israel y de alguna manera relata y cuenta cómo es la situación en Israel. Así que en vez de hablar yo, quería leer esta nota de página 12 en donde él cuenta cómo es recibido en el aeropuerto, además de que es pintoresco porque le pasa a Juan Gelman, nada más ni nada menos, pero para ir entrando un poco en tema e ir viendo el contexto y poder relacionarlo con la biografía, con la poesía y con la historia de vida de Muhammad Darwish. Dice Juan Gelman: escribo estas líneas desde el dolor y la tristeza. El viernes 2 de marzo mi mujer Mara La Madrid y yo llegamos a Israel. Era la 1:30 de la madrugada y a las 10 tenía lugar el entierro de mi hermana Teodora, muerta repentinamente en Jerusalén. Conozco varias clases de muertes, la del padre y la madre, la del hijo, pero todavía estoy recorriendo el doloroso territorio de la muerte de mi hermana, seguramente distinto a todos los demás. Mara y yo desembarcamos de un vuelo de la British Airways y fuimos detenidos por la policía en el aeropuerto de Ben Gurion. Los hechos son como siguen. Delante nuestro se sentó en el vuelo un señor de 28 o 30 años, alto, moreno, de pelo corto y modales autoritarios, que conversaba amigablemente con una azafata en hebreo. Bien, ocurre. Por razones de seguridad, alguna gente del Mossad viaja en todo vuelo que llega a Tel Aviv en compañías extranjeras que no son el Al. Mara y yo conversamos sobre las declaraciones del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, un general de cuyo nombre no quiero acordarme, publicadas en el Herald Tribune. Afirmaba que la autoridad palestina era una entidad terrorista y que el Estado de Israel estaba pensando en la posibilidad de reocupar las pocas zonas palestinas a las que le había otorgado autonomía. Mara se preguntó: ¿qué van a hacer? ¿Van a ocupar el Líbano? En ese momento el señor de pelo corto se dio vuelta furioso y nos ladró un enough. Basta, que cortó nuestra conversación personal de a dos y en español. Mr. Enough no se limitó al ladrido. Cuando descendimos del autobús nos trasladó del avión a la terminal del aeropuerto. Me señaló con el dedo a un señor de uniforme que se abalanzó sobre mí y sin identificarse pidió nuestros pasaportes. Le dije que a 30 metros del mostrador en que los pasaportes se revisa, allí los iba a presentar, porque no explicaba la razón de su exigencia. Mara se puso en fila, pasaportes en mano, y cuando la seguía el señor de uniforme quiso retenerme con un abrazo de oso del que me desprendí, debo confesarlo, rojo de ira. Soy un ciudadano argentino y no admito esa clase de comportamiento de parte de ningún uniformado. Tal vez porque tengo una experiencia traumática, vuelvo a confesar, con los señores de uniforme. Afuera nos esperaba mi sobrina, que había retrasado el entierro de su madre hasta mi llegada. Explicamos las circunstancias, pero al señor de uniforme poco le importaban fallecimientos y entierros ajenos. Solo después de 1 hora y media dejó entrar a mi sobrina a pesar de mis reclamos. El señor de uniforme, que se negó a dar su nombre, nos tuvo hasta las 5 de la mañana redactando lentamente un acta en que nos endilgaba los siguientes delitos: tumulto a bordo del avión
de British Airways, desacato a la autoridad, ofensa a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Fue inútil que preguntara quién había hecho la denuncia y en qué consistía. Tumulto, en el hebreo del Estado de Israel, es una palabra muy pesada. Sirve, por ejemplo, para calificar la actitud de un niño palestino que arroja piedras a un tanque israelí. El único tumulto en que debo haber incurrido fue la exigencia prostática de ir al baño cuando el avión comenzaba su descenso. La presunta denuncia de una azafata de British Airways a la que el acta se remitía fue solicitada reiteradamente por el consulado argentino en Tel Aviv y nunca apareció. El hecho grave es que Mara y yo estuvimos detenidos más de 3 horas en el aeropuerto de Tel Aviv. El señor de uniforme escribía sus acusaciones y yo sufría a mi hermana, su muerte, el destino de morir en Jerusalén que decretó la dictadura militar. Salimos bajo caución. Mi sobrina tuvo que firmar 2 actas, una contra mí, otra contra Mara, que ciertamente no fue atacada por urgencias diuréticas como yo, por las que se obligaba a pagar $2.500 por cada uno si el lunes siguiente no asistíamos a una presunta audiencia de conciliación. En ese interín, el señor de uniforme que nos detuvo me mostró amenazadoramente un par de esposas hablando en hebreo. Usaba el inglés cuando le convenía, el hebreo cuando no. Sus compañeros lo llamaban Dani y según el policía bueno que apareció cuando las cosas se pusieron muy calientes, su nombre es Daniel Yeshud, a saber. No me parece mal que viajen agentes del Mossad en los vuelos que llegan a Israel vista la situación. Lo que no entiendo es que esos agentes de seguridad, exclusivamente de seguridad según se dice, se conviertan en una policía política que nada tiene que envidiar a la de Hitler o Stalin. ¿En qué estamos? ¿Israel es una democracia o qué? ¿Puede ser democrático un Estado que somete a cerco a 1 millón de palestinos por la fuerza de las armas? ¿Y cómo es posible que ahora sean sitiadores de todo un pueblo los hijos, los nietos, los bisnietos de quienes, como mi madre y sus hermanos y su padre rabino, padecieron el cerco zarista en los guetos y luego, como mis primos, el encierro en los campos de concentración nazi? A los 8 años de edad mi madre presenció cómo los cosacos incendiaban la vivienda familiar y cómo mi abuela iba sacando a sus hijos de las llamas, menos de una hermanita de 2 años que murió abrazada. Y ahora esos descendientes de la persecución crean guetos para los palestinos, dinamitan sus casas, los sitian por hambre, abaten sus olivos y arrasan sus cultivos cuando molestan proyectos edilicios, usurpan sus tierras aplicando esa razón de las bestias que es la fuerza. ¿Y qué tienen que ver con el judaísmo esas políticas de Israel? Los judíos siempre fuimos perseguidos, nunca perseguidores, discriminados, nunca discriminadores, marginalizados, nunca marginadores, sitiados, nunca sitiadores. Nada tiene que ver a estas alturas el Estado de Israel con la tradición judía, la más democrática del mundo, creada desde abajo en la diáspora y conservadora a lo largo de los siglos. Sé que estas opiniones serán calificadas de antisemitas porque quienes no quieren oír, ni ver, ni hablar como los 3 monos de la India. La táctica de confundir las críticas al Estado de Israel con el antisemitismo me recuerda la pretensión de la más reciente dictadura militar argentina que llamó campaña anti-argentina a toda denuncia de sus crímenes. Solo me explico la tristeza particular que las políticas genocidas del Estado de Israel me causan porque soy verdaderamente judío, porque una vez de niño y con fiebre altísima mi padre se sentó junto a mi cama para leerme en yiddish un cuento de Sholem Aleichem que se llamaba Das Messer, el cuchillito, y hablaba de los dolores del gueto. Bueno, esta introducción un poco larga, espero que no haya sido demasiado larga. Cuenta un poco, quería traer también a un poeta argentino y desde su visión en Argentina, en un viaje a Israel, para más o menos ir entrando en cuál es la situación del Estado de Israel, donde este poeta palestino, que es el que sufre en todos estos ataques, es el que escribe y del que vamos a estar hablando un poquito. Dentro de la biografía, como siempre digo, no quiero hacer mucho hincapié en eso, pero es una persona que sufre en carne muy propia lo que son estos ataques del Estado de Israel cuando es
Por ejemplo, primero su aldea es quemada y después se tiene que mudar al sur del Líbano después es invadido, ¿no es cierto? Entonces su poesía y su militancia social van a estar completamente enraizadas. Es esto que yo decía, ¿no es cierto? Que se juntan, ¿no? Que se hace esa expresión del ser que es la poesía. Se ve influida por estos acontecimientos porque es su mismo ser el que se está manifestando, porque es parte de su ser lo que está describiendo y no una exigencia desde el afuera. Por eso Darwish me parece un poeta social en serio, de los verdaderos, de alguna forma, que tiene esa necesidad de decirse, pero también al decirse también está diciendo su historia, y su historia parte desde ese lugar. Ahora los quiero dejar para que ya vayamos en tema y no sea siempre yo hablando después de esta introducción un poquito larga, pero quiero dejarlos todo el segundo bloque con una especie de documental que se hace con una entrevista que se le hace a él. Se encuentra en YouTube también este documental, el poeta Darwish, el poeta del mundo árabe, en donde él aparece hablando sobre todo de poesía. Hay una noción de patria muy linda que tiene, y bueno, y después lo vamos a seguir viendo un poquito, pero para que entren en contacto directamente con él, y después bueno, vamos a volver acá a estudios y vamos a seguir charlando un poquito de su obra y un poquito bueno, qué es lo que dice la crítica de él, de cómo está compuesta su poesía. Pero primero, bueno, vamos a ver esta entrevista y ya volvemos para acá. Bueno, seguimos acá en Puentes de Papel. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Además también está hecha, a diferencia de algunas entrevistas que hemos visto acá, está muy buena, o para mí está buenísima, porque también tiene un armado bastante poético, tiene como todo un aspecto, un ambiente que se genera, ¿no es cierto?, de poesía, de alguna manera, hasta, no diría, no sé, místico, pero como una cosa así medio, ¿no es cierto?, que no es una entrevista así nomás en donde se pregunta y repregunta, sino que también tiene todo como un armado. Se leen algunas cositas de Darwish, así que me parece interesante. Como dije, no quise reparar un poco en su biografía, porque tenemos una obra, pero hay bastante material para hablar de Darwish. Solamente en este bloque quería hablar un poquito sobre los aspectos que yo encuentro dentro de su obra y la relación de su obra. Como digo, no quise redundar demasiado en su biografía, en quién es. Él también en algún momento va a militar también en el Partido Comunista. Después va a estar viviendo un tiempo en Europa y va a volver después también un tiempito a Palestina por la muerte de su madre. Su madre es una persona muy presente en la poesía. Ya en su poesía ya vamos a estar leyendo algún poema que se llama Las enseñanzas o los consejos. El nombre de la madre, que bueno, me cuesta un poquito recordarlo porque son todos nombres árabes, pero bueno, también va a estar. Él después muere en 2000, si no me equivoco, 2006 en Estados Unidos, y va a estar en distintos lugares. No sé si alguna vez llegó a venir a la Argentina por un festival de poesía en sí, pero me parece que estuvo en Medellín. De eso no estoy muy seguro, el Festival de Poesía de Medellín, pero en donde sí estuvo fue en la famosa residencia de estudiantes de España, de Madrid, donde bueno, la historia de la residencia de estudiantes, donde estuvo Lorca en su momento, donde se conocen Lorca, Dalí, Buñuel, está esa famosa foto. Bueno, entre otros personajes que pasaron, también pasó Einstein, pasó Vargas Llosa, también es un habitué de las conferencias de ese lugar. Pero entre todo eso, también estuvo Darwish, así que es como un nombre más que se suma a esa visita ilustre que puede ostentarnos la residencia de estudiante de Madrid. Pero bueno, eso a vuelo de pájaro, ¿no? Su biografía, y quería pasar un poquito a los aspectos que a mí me parecen relevantes en la obra de Darwish y que pueden servir, capaz le pueden servir a alguien para que después que busque y después que lo empiece a leer. Eso ya me estaba olvidando. En Argentina
por lo menos yo no he conseguido textos de Darwish, lo que conozco lo he conocido por internet, algún PDF por ahí, pero al que le interese lo puede buscar por la editorial. Hoy con Google no es necesario, porque ponen Darwish y qué sé yo y ya aparecen los títulos para comprar, Amazon, etcétera. Pero al que le interese por editorial en particular, hay dos editoriales españolas que traducen sus textos, que es la editorial Pretextos por un lado y la editorial Hiperión por otro. Así que bueno, eso en cuanto a la persona Darwish, y quería hablar un poco de los aspectos de su obra. En primer lugar, aparece para mí esa idea del canto árabe, ¿no es cierto?, que uno ve quizás en las películas o en las festividades religiosas de los árabes, ¿no? Esa manera de canto árabe del hombre o de la mujer, en tal caso, que aparecen solos cantando de esa manera tan particular. Algo de eso se vislumbra en el tono de Darwish, ¿no? Como ese aullido medio desolador que a veces aparece, ¿no?, en los cantos árabes. Se encuentra en esa voz de Darwish. Hay, para mí, como en toda la literatura árabe y en toda la literatura mundial, prácticamente también esa influencia enorme de lo que es los escenarios de las mil y una noches, el tema, ¿no es cierto?, el tema a veces nombra bastante lo que tiene que ver con el desierto, lo que tiene que ver puramente con lo árabe, ¿no es cierto? Ya no es él en un poema lo nombra a Federico García Lorca. Pensemos que Lorca trata mucho con el tema, habla mucho de los marginados en el romancero gitano. Bueno, también hay una marginalidad dentro de Darwish, pero lo increíble de esa idea de marginalidad que tiene Darwish es que él es protagonista, ¿no?, como la voz de una región. Eso es otra cosa de las que había señalado. Darwish aparece como la voz de una región, no es la voz de una persona puramente lírica, no es la voz de un pueblo tampoco, sino que es la voz de toda una región. ¿Por qué? Porque ahí se junta el sentir popular, el sentir lírico de la historia personal y también las vistas de las regiones, los paisajes de las regiones, todo en un mismo algo. Entonces, cuando en el poema la voz sufre, de alguna forma lo que sufre es la región en sí, no es un pueblo sufriente o una voz lírica y personal sufriendo, es una región, ¿no? Es como si le doliera como si le doliera la geografía, como si le doliera una geografía en particular con todo lo que eso significa. Eso es muy llamativo y se ve muy presente en Darwish. Ya en el próximo bloque lo vamos a estar viendo. También hay una idea de rebeldía que, bueno, tiene también que ver con toda su situación y su historia personal, por supuesto, pero la idea del canto como rebeldía, el rebelarse. Hubo algunos poemas prohibidos, hubo algunas cosas prohibidas dentro de esa época, bueno, en donde él escribe. Va a estar, si no me equivoco, va a estar encarcelado un par de veces. También hace poco leía, no me acuerdo en qué diario o en qué medio de comunicación, que encarcelaron hace poco a una chica de 12, 13 años en alguno de estos países árabes por hacer alguna reivindicación sobre lo femenino en Arabia, lo cual es un delito bastante importante, y la encarcelaron, ¿no? Esto para que tengamos un poco en cuenta lo distinto que es. Hoy acá en Argentina escribís poesía y es como que ni siquiera le importa a nadie, ¿no? En otras regiones del mundo hasta podés ir preso o hasta podés tener un juicio, ¿no es cierto? Eso es para, a veces que escucho a algunos poetas por ahí que dicen que uno escribe versitos y que escribe algo así como si fuese algo liviano, algo como si nada, como algo que uno hace cuando tiene tiempo o ese tipo de cosas, ¿no? Como que se le resta a veces importancia al oficio de escribir poesía. Y en otros países del mundo van presos, o sea, prácticamente es una declaración al mundo, ¿no es cierto? El tema de la poesía, no es para tomarlo para nada con liviandad. Después, yendo a los aspectos más de adentro de su poesía, hay una utilización muy importante de figuras alegóricas, pero que terminan siendo de un análisis sencillo. No digo un análisis superficial ni frívolo, sino
Sencillo en el sentido que no hay que hacer más analogía. Las moscas como la idea de la muerte, los caballos, ¿no? Son símbolos que ya sí, sin duda fueron utilizados, pero Darwish los pone dentro del contexto de su voz. Ahora, es un poco difícil de explicar eso, ya lo vamos a ver en su poesía, pero esas figuras alegóricas no terminan siendo una obviedad, aunque ya hayan sido utilizadas en ese sentido, ¿no es cierto? Es como algo muy llamativo que hace Darwish, y que ahí se le nota la maestría del oficio, ¿no? De volver a utilizarlo, algo tan utilizado, y que suene de una manera nueva o de una manera original. También, y con estas dos cosas ya me despido para pasar a leer sus poemas y poder trabajar un poquito arriba de esos poemas, hay una pretensión constante de la voz de escenizar, le puse así, entre comillas lo puse acá, quiero decir de poner la escena. La voz no es una voz que habla, no es una voz que podría hablar en cualquier lugar del mundo ni en cualquier geografía. Hay una escena en donde esa voz se construye. La voz se construye desde un escenario muy particular, el escenario obviamente de los paisajes árabes, de la violencia, del extrañamiento, de esa desolación en el canto de lo árabe, y bueno, y también por causas obvias, a veces hasta tiene una visión Darwish bastante apocalíptica sobre los acontecimientos o sobre lo que puede ser el mundo. Sin embargo, no es una visión apocalíptica que digas es un mundo que se parte haciendo mucho ruido. Para nada, es un apocalipsis o un fin del mundo bastante más lento en lo trágico y lo silencioso de lo trágico, se podría decir, en Darwish, porque no es un poeta que grite, no es un poeta para nada, sino que yo lo entendería como un poeta bastante reflexivo, dentro de ese dolor, ¿no? Es como que se detienen las minucias del dolor de su ser, que es el dolor de su geografía, el dolor de su región y el dolor de su historia y su dolor personal por distintas cuestiones que van atravesando los poemas. Y bueno, y me parece que con todo esto ya dije un poquito, y antes de empezar a leer, sí, nosotros a Darwish, quería ponerlo un poquito en su voz, en un recital que él da de poesía si no me equivoco es en Italia, creo que es el norte de Italia, en donde dura como una hora el video completo. No tiene traducción, estuve fijándome, no tenía traducción lamentablemente, pero también es interesante porque en este video aparece él hablando, lo cual es importantísimo para saber, para conocer cómo suena la poesía esa en su voz, y de a poco ir metiéndonos en un mundo distinto, con reglas distintas, con razonamientos completamente distintos. ¿Razonamientos en qué sentido? Razonamientos en el tono, razonamientos en el sonido, en los cortes de verso. Estamos entrando en una cultura completamente distinta, y eso en el sonido de la lengua se va a notar, con lo importante que eso es para la poesía. Pero al mismo tiempo también hay un traductor en italiano que es muy histriónico en su manera de traducir, lo que lo hace muy interesante. Pero también me pareció importante porque el italiano, al ser un idioma latino, y que tenemos tanta correlación y tanta influencia del italiano nosotros los argentinos, también me parece que va a servir para acercarnos a cómo sonaría en nuestro idioma un poema de Darwish, o los poemas de Darwish, para los que quieran ver el video completo. Así que vamos a ver ese videíto, y después seguimos leyendo algunos poemas de Mahmoud Darwish. Bueno, este poema se llama Una nube en mi mano, y dice: han ensillado los caballos, sin saber por qué, pero han ensillado los caballos en la llanura. El lugar estaba preparado para su nacimiento, una colina, de los arrayanes de sus antepasados, se vuelve a oriente y occidente. En los libros, las hileras de olivos exaltan las caras visibles del lenguaje, y un humo lapizazuli adorna este día
para una pregunta que no concierne sino a Dios. Marzo, niño mimado de los meses. Marzo, carda el algodón sobre los almendros. Marzo ofrece un banquete de malva en el patio de la iglesia. Marzo, tierra para la noche de la golondrina, para una mujer que se dispone a gritar en los desiertos y habita en los robles. Un niño nace y su grito permanece en las grietas del lugar. Nos hemos separado en las escaleras de la casa. Ellos decían, en mi grito hay una cautela que no conviene a las plantas aturdidas. En mi grito hay lluvia. ¿He perjudicado a mis hermanos cuando he dicho que he visto a los ángeles jugando con el lobo en el patio de nuestra casa? No recuerdo sus nombres, su forma de hablar, ni su ligereza al volar. Mis amigos extienden las alas por la noche y no dejan ninguna huella tras de sí. ¿Le diré la verdad a mi madre? Tengo otros hermanos que ponen una luna en mi balcón y tejen un manto de margaritas. Han ensillado los caballos sin saber por qué, pero han ensillado los caballos al final de la noche. 7 espigas bastan para la mesa del verano. 7 espigas en mis manos. Y en cada espiga el campo hace crecer un trigal. Mi padre sacaba el agua de su pozo y le decía, no te seques. Me daba la mano para que me viera agrandarme cual verdolaga. Camino por el brocal del pozo, tengo 2 lunas, una en lo alto y la otra en el agua, nada. Tengo 2 lunas, seguras, como sus antepasados, de la verdad de las leyes. Ellos han fundido el hierro de las espadas, las rejas de los arados. La espada no puede reparar lo que el verano ha estropeado, han dicho. Han rezado mucho tiempo y han cantado sus alabanzas a la naturaleza. Han ensillado los caballos para bailar la danza de los caballos en la noche de plata. Una nube en mi mano me hiere. No quiero de la tierra más que esta tierra, el olor del cardamomo y el tamo entre mi padre y el caballo. Una nube en mi mano me ha herido. No quiero del sol más que una pepita de naranja y el oro que fluye de la llamada a la oración. Han ensillado los caballos, sin saber por qué, pero han ensillado los caballos al final de la noche y han esperado a un espectro surgiendo de las grietas del lugar. ¿No? Se ve como hay, ¿no?, una mezcla en el ser de lo íntimo, de lo que va sucediendo con esas imágenes dolorosas, ese niño que grita, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también hay una ternura muy específica por su lugar, por su geografía, ¿no? Esto que estaba contando. Este poema también lo traje el que viene, porque nombra también a Federico García Lorca, que para mí es una influencia bastante grande en este poeta, a pesar de las distancias, se encuentra una influencia importantísima. Este poema se llama Yo tengo detrás del cielo un cielo. Y dice, yo tengo detrás del cielo un cielo para regresar, pero continúo puliendo el metal de este lugar y vivo, una hora que persigue lo invisible. Sé que el tiempo no será 2 veces mi aliado, y sé que saldré de mi bandera cual pájaro que no se posa en ningún árbol del jardín. Saldré de toda mi piel y de mi lengua, descenderán algunas palabras sobre el amor por la poesía de Lorca que habitará en mi alcoba, y verá lo que yo he visto de la luna beduina. Saldré del almendro como algodón sobre la espuma del mar. El extranjero ha pasado portando 700 años de caballos. Ha pasado por aquí el extranjero para que el extranjero pase por allí. Saldré dentro de poco de los pliegues de mi tiempo como extranjero de Damasco y de Andalucía. Esta tierra no es mi cielo, pero esta tarde es mía. Las llaves me pertenecen, y los alminares y las lámparas, y yo también me pertenezco. Soy el Adán de los 2 paraísos, 2 veces perdidos. Cazadme despacio y matadme deprisa, bajo mi olivar, con Lorca. Este dice, la muerte de Fénix, y dice, en los himnos que cantamos hay una flauta, en la flauta que nos habita un fuego, y en el fuego que encendemos un fénix verde. En su elegía no he distinguido mi ceniza de tu polvo. Una nube de lilas basta para ocultarnos la jaima del pescador, camina pues sobre las aguas como el Señor. Ella me ha dicho, el recuerdo que llevo de ti no está desierto,
y ya no hay enemigos para las rosas que surgen de los escombros de tu casa. Un anillo de agua rodeaba la elevada montaña, y el Tiberíades era el patio trasero del primer paraíso. Le dije, la imagen del universo se ha completado en unos ojos verdes. Ella me respondió, oh mi príncipe y mi cautivo, guarda mis vinos en tus jarras. Los dos extraños que se han consumido en nosotros son esos que hace un instante han intentado matarnos. Los que volverán a sus espadas dentro de poco, los que nos preguntan, ¿quiénes son? Dos sombras de lo que fuimos aquí. Dos nombres del trigo que crecen en el pan de las batallas. No quiero regresar ahora, como los cruzados de mi casa. Soy todo este silencio entre los dioses y los que se inventaron un nombre. Soy la sombra que camina sobre las aguas, la escena y el testigo, el adorador y el templo, en la tierra de mi asedio y del tuyo. Sé mi amado entre dos guerras en el espejo, dijo ella. No quiero regresar ahora a la fortaleza de mi padre. Llévame a tu viña y reúneme con tu madre. Perfúmame con agua de albahaca, espárceme sobre la vasija de plata, peíname, enciérrame en la cárcel de tu nombre, mátame de amor, cásate conmigo. Despósate por los ritos agrarios, adiéstrame en la flauta y quémame para que nazca, como el fénix, de mi fuego y del tuyo. Una forma semejaba al fénix llorando ensangrentado, antes de caer al agua, cerca de la jaima del pescador. ¿De qué sirve mi espera y la tuya? ¿No? Hay siempre como una referencia, como algo que va por debajo a todo lo que es la situación de Palestina. Sin embargo, hay poemas que son más directos hablando del tema de Palestina, pero los que a mí, por lo menos personalmente, me parecen más interesantes son los que hacen un motivo de alusión a la situación que es de Palestina, que se mezcla con otros sentimientos líricos, ¿no? Como hay figuras que tienen mucho que ver con la violencia, con esta guerra perdida, ¿no? Referencias así con el paraíso perdido, 2 veces perdido, cuando habla, ¿no es cierto?, ese primer paraíso que tiene el origen mítico de la Biblia y al mismo tiempo el paraíso perdido por la invasión y por todo esto que va sucediendo. O sea, hay referencias, hay minucias que él va contando al mismo tiempo, y que capaz está hablando de la soledad, está hablando de la tristeza, de amor en el último poema, ¿no? Pero no se puede desprender porque forma parte de su ser mismo, ¿no? Y estos son unos poemas chiquititos que hablamos de la madre. La madre es un personaje muy presente en toda su poesía. Y aparece, se llama Las enseñanzas de Uriyá, que es la madre de Darwish. Es un poema largo dividido en varias partes. Yo voy a leer algunas. La primera dice: un día pensé en partir. Un jilguero se posó en mi mano y se durmió. Me bastaba con acariciar el pámpano de una parra deprisa, para que ella supiera que mi copa estaba llena, acostarme temprano para que ella viera mi sueño y prolongara su noche para velarlo. Que en una de mis cartas llegara para que ella supiera que mi dirección había cambiado en el seno de las cárceles y que mis días revoloteaban en torno a ella y ante ella. Y la segunda parte dice: mi madre cuenta mis 20 dedos de lejos, me peina con un mechón de su cabello dorado, busca en mi ropa interior a las mujeres desconocidas y zurce mis calcetines rotos. No he crecido en sus manos como deseábamos ella y yo. Nos separamos en la pendiente de mármol. Las nubes nos hicieron señas a nosotros y a unas cabras que heredarán el lugar. El exilio nos crea 2 lenguajes, dialecto para que las palomas se entiendan y guarden el silencio, y literal para que explique a las sombras su sombra. Y el último, el 3, que voy a leer después sigue, pero tiene más. Y dice: permanezco vivo en tu océano. Tú no me has hablado como una madre a su hijo enfermo. He sufrido la luna de bronce sobre las tiendas beduinas. ¿Recuerdas el camino de nuestro exilio hacia el Líbano, donde te olvidaste de mí y de la bolsa de pan? El pan era de trigo. No grité para no despertar a los guardianes. El perfume de rocío me posó sobre tus hombros, gacela que perdió allí su albergue y su macho. ¿No?
como decía, hay algunos para los que les interesa la parte más combativa o más fuerte de Darwish. Aparece otros poemas que también se pueden encontrar en la web que son más específicos sobre el tema de la guerra, sobre todo esto que estuvimos hablando, sobre su situación geográfica, sobre su exilio. Pero acá a mí me pareció más interesante esto, ¿no? Cómo se une el decir lírico bajo una corriente muy estética y muy bella, como decíamos, con influencias no solo de la cultura árabe, sino también de un Lorca, de una cosa así, un espécimen, por decirlo de alguna forma, muy particular, Darwish. Pero al mismo tiempo que está ese decir lírico, también es impresionante y es llamativo cómo se le va filtrando las referencias al lugar. Me parece, para mí son los poemas como más logrados de él. En ese sentido, donde puede hacer un equilibrio perfecto, ¿no? Como hay una denuncia o una alusión a su situación que está pasando, y al mismo tiempo también le da espacio a la voz, ¿no? Como que se van mezclando esas dos cosas. Así que, amigos, hemos llegado hasta acá. Estoy mirando, estamos perfecto en hora, ya terminando. Así que espero que les haya interesado un poquito, que los anime a investigar un poco más sobre Mahmoud Darwish y también sobre poesía árabe en general. Yo no conozco mucho, para nada, pero me parecía así que este poeta palestino es de alguna manera ineludible cuando se habla del mundo árabe, de la poesía del mundo árabe del siglo XX, por lo menos. Así que llegamos hasta acá y los quiero dejar antes con un video de una canción musicalizada de Darwish, que esta vez sí tiene traducción. Es un cantante, también un cantante árabe, no pude encontrar el nombre de quien lo hace, pero bueno, para que también veamos cómo se van musicalizando cómo se musicalizaron algunos poemas de él, y bueno, para entrar siempre en diálogo con esa tradición musical y para ver la musicalidad que tiene la poesía de Darwish y cómo se interpreta en árabe esa musicalidad. Así que los dejo con ese video y me despido. Yo soy Agustín Mazzini. Este programa es Puente de Papel, un programa dedicado a hablar un poco de poesía, comentar contenidos, líneas, corrientes, autores, libros. Y este es el canal de contenidos audiovisuales llamado Hora 60. Salimos todos los miércoles de 13:30 a 14:30 en vivo, y después pueden encontrar nuestros videos subidos a YouTube. Y también tenemos una página de internet donde vamos subiendo estos videos, que también se llama Puentes de Papel, arroba Puentes de Papel Hora 60, si no me equivoco. Así que nos vemos en la próxima emisión. Los espero acá, y bueno, y espero que les haya gustado, y para, bueno, seguir investigando sobre este poeta llamado Mahmoud Darwish. Nos vemos la semana que viene.